este vídeo vamos a explicar cómo montar el medidor SR que se explicaba en el primer vídeo en este pequeño polímetro de origen chino que se puede localizar a un precio bastante económico en bazares. En caso de que no se encontrara, en internet también se puede comprar. Lo que se ha hecho lo primero es cambiar la tensión de alimentación. En el medidor que se mostraba en el primer vídeo era una pila de 9 voltios, aquí hemos tenido que poner una de 12, que es un poquito más cara, pero bueno, a cambio tenemos un poquito más de rango en las medidas de continuidad, cuando midamos continuidad. El diseño no vamos a entrar en detalle porque es el mismo. Las diferencias que hay con respecto al primer diseño es esta capacidad. En este caso, pues debido a que este piezoeléctrico, buzzer piezoeléctrico que se ha montado, o por lo menos el que he localizado aquí, es bastante más potente en sonoridad que el que yo tenía, lo compré hace ya años. Será porque la tecnología avanza y los diseños cambian. En este caso está diseñado para alarmas, suena en exceso, es exagerado lo que suena. Entonces lo primero que hay que hacer es, a la hora de montarlo, es tapar su salida, porque si no hasta hace daño. Su consumo ha subido un poquito más con respecto al original, un par de miliamperios. Este consume 4, alrededor de 4 a máximo consumo cuando juntamos las puntas, y el otro estaba en 2,6 si no recuerdo mal. Debido a eso, la interferencia que genera o la señal de ruido que genera es un poquito más alta, y este condensador pues hay que adaptarlo. Ya no he puesto el valor aquí fijo porque dependerá del buzzer que monte cada uno, el que se localice. En este caso he tenido que poner un condensador de 100 microfaradios, el anterior tenía 6,8. También es debido eso a que la tensión de alimentación ha subido y el nivel de salida pues es mayor. También el tono de salida es un poquito más bajo, el otro era 4,2 kilociclos, este es 3,8, que encima cae justamente en el centro de la zona más sensible del oído humano, por lo tanto es el sonido bastante molesto y suena mucho. Antes de cerrar la caja y montarlo, deberéis de probarlo, y lo más seguro que tengáis que tapar el orificio para que no moleste el sonido que tiene. Esa es una de las diferencias. La alimentación, el condensador que hay que modificarlo. En el diseño no he tocado nada. Como este amplificador vamos a diseñarlo para este polímetro, pues simplemente lo que he hecho aquí es cambiar de estos dos valores, adaptarlo un poco más al rango que va a tener este instrumento de medida, ya que en el primer diseño se ponían aquí 500K donde pone 250K, para dar un rango mayor y que se pudiera utilizar cada uno el medidor o el microamperímetro que tuviera al alcance. Pero en este caso, como nos centramos en pues bueno, pues son 250K, porque realmente el ajuste va a quedar en torno a 50K más o menos con los valores que hay aquí en el esquema. El ajuste de 0 para este instrumento conviene ponerlo un poquito más alto de 10K. Yo en el primer diseño utilicé 10K, iba bastante bien, pero en este con 10K no se mueve prácticamente nada, habría que ponerle 20K, esto hay que sustituirlo también. Y luego el tercer cambio que hay que hacer es el condensador de rectificador de salida. Después del rectificador, el condensador que filtra la señal de 50 kilociclos, la señal pulsante, hay que subirle de capacidad. Se podría dejar el de 100 nanos, que es el original, pero el problema que tiene esta aguja, que es demasiado sensible. Para dar sensibilidad al instrumento, lo que han hecho es poner los espirales de retorno muy finos, muy sensibles. Entonces el problema que tiene es que al mínimo movimiento que se haga con el medidor, la aguja oscila. Lo que sucede es que cuando nosotros hacemos una medida y el nivel, si está al máximo, pues lo que hace es pegar un golpe al fondo de escala y luego vuelve para atrás, pero siempre da un golpe, y cuando soltamos el componente o dejamos de medir, vuelve a dar otro golpe en el cero, en la parte en la posición de reposo. En este caso es la resistencia más alta, pero bueno, la posición de reposo, que es a la izquierda. Para evitar sobre todo esos golpes, pues este condensador aquí al final le puse 100 microfaradios. Con eso el valor no cambia, la medida, si queréis poner el de 100 nanos lo podéis dejar, no pasaría nada, la medida no cambia en absoluto, es la misma, pero vais a tener esos golpes. A cambio, este condensador lo que hace es amortiguar la subida
tarda un poquito más en subir, por lo tanto oscila pues un 50% menos, y a la hora de bajar baja como en dos fases, hace aquí un golpecito y luego baja poco a poco. Con eso evitamos el golpe del final, se recupera bastante la vida útil del instrumento, ya que se mejora su funcionamiento. Aquí se ha añadido una resistencia en serie para conseguir el rango de medidas que tenía el primer equipo, que creo que es conveniente, ya que con esto mejoramos la medida de transformadores de ferrita. Si no, tendríamos una escala muy reducida, unos valores muy reducidos, tendríamos más resolución en las medidas bajas, pero no es interesante, mucho más interesante dar más rango y poder medir más cosas con él. Aquí lo que nos ha cambiado un poco ha sido también la frecuencia. En vez de ser 50 kilociclos, ahora es 44, ha subido la tensión, ha bajado la frecuencia. Los niveles han subido un poquito, aquí los tenéis todos. Y bueno, en el caso del zumbador piezoeléctrico, aparte de que el nivel ha subido y he tenido que subir este valor para igualarlo y que no diera a fondo de escala la aguja, la forma de onda también ha cambiado, debido a que este zumbador piezoeléctrico, como ya digo, da mucho volumen y genera esta señal un poquito en forma de picos, en vez de una especie de diente de sierra que teníamos antes. La medida no afecta en nada, porque al final lo que hacemos es rectificar y conseguir una continua, y no hay ninguna diferencia más. En la documentación que se va a entregar tendréis un documento que se llama lista PDF, en el que tenéis todos los valores de componentes y material necesario en realidad para montar este equipo. Es una lista detallada. La documentación os pondré un link en comentarios donde os la podéis descargar. Otro documento, este es bastante gráfico, es cómo montar cada cosa. Aquí está la placa de circuito impreso vista por la parte de los componentes. Las letras en azul es lo que se vería en la zona de cobre. Lo verde es una serigrafía que no aparece en la placa, porque no creo que hagáis la placa con serigrafía, pero tenéis en este esquema puesto los valores. Realmente en vez de poner el componente está puesto el valor. Este es el condensador de 100 microfaradios que decíamos que habíamos cambiado, ¿no? Está adaptada la placa al tamaño del polímetro, de manera que solamente hay que quitar una placa y poner la otra. Hay que hacer unas modificaciones porque el potenciómetro o la resistencia ajustable, la de origen que trae el polímetro, es de 1K, y hay que poner una de 20K. Entonces deberemos de comprar una resistencia ajustable de 20K, adaptarla y adaptar el botón de mando, que es desde plástico, al eje del ajustable que pongamos. Tendremos que, si la ranura es más estrecha, limarlo un poco para que entre bien. Y luego otro consejo, pues que tener cuidado a la hora de mover la rueda, que este potenciómetro normalmente, como son resistencias ajustables, son bastante rígidos para que no se muevan, y vamos a usarlo como potenciómetro, no como resistencia ajustable. Entonces habría que meter un cúter por un lateral y aflojar un poquito la presión que ejerce el eje, para que esto vaya más fino y no se parta el soporte de plástico. Bueno, aquí la única sujeción que va a tener es este tornillo de los 3, si no recuerdo mal tenía 3, o había otro por aquí y otro por aquí. Bueno, va a tener solamente uno porque no hay hueco para hacer más taladros. Con este es suficiente, está en la zona de donde vamos a tocar, y el resto, como queda bastante compactado todo, van a tocar prácticamente los componentes con la tapa, no se va a mover nada. Deberemos de hacerle a la caja un agujero extra para el terminal de continua, que ya veremos cómo hacerlo, que coincide aquí, y estos dos son los remaches, que son los terminales. Bueno, a modo de remache está, pero realmente es una especie de tubo metálico que está soldado en la placa original, que son los terminales en donde ponemos la punta de positivo y la punta de negativo. Estos terminales los recuperamos y se montarán aquí, de manera que vamos a utilizar los mismos terminales en la placa nueva. Bueno, aquí está el detalle también del diodo LED, ya veréis dónde se monta, el buzzer que va debajo con su condensador en paralelo,
la pila de 12 voltios, ya veremos dónde va, un interruptor pequeño deslizante para encender y apagar, y aquí está el detalle del medidor, que se le ha puesto la resistencia dentro. Está puesto el medidor de manera que los cables originales lleguen. El medidor realmente está aquí, la placa habría que cortarla por aquí, tiene esta forma rectangular, pero hay que hacerle este corte, porque aquí va el instrumento de medida, justo esto va aquí metido. Entonces estos cables llegan aquí, los originales. Y si alguien nos atreve a soldar aquí dentro, porque hay que tener cuidado, la verdad que no nos tiene que caer nada de gotas de estaño ni basura dentro. Bueno, si alguien nos atreve, pues podría poner esta resistencia fuera, no pasa nada. Pero si se pone dentro, pues realmente va aquí. Este sería el polo positivo, la resistencia, un trozo de macarrón, y el cable rojo, que sería el positivo del instrumento, a este punto, y el negativo a este. No tiene más misterio esto. Luego también se va a entregar 3 documentos, están a escala del Paint. Realmente lo he hecho para que si alguien no tiene medios, simplemente con el Paint carga esta imagen que se llama escala BMP, y es el escáner de la carátula original, por si quiere retocarla y hacerse la suya a medida. Si quiere cada uno hacerse una escala, pues su diseño, pues partiendo de esto es lo que tiene el aparato de medida, pues se la podría hacer. Esta es la que yo he hecho, que si la queréis utilizar y no cambiéis nada, pues esta debería de valer. Realmente es imprimirla con si lo hacéis con el Paint, si lo hacéis con otro programa también lo se puede hacer, pero vamos, con el Paint, si se le da a imprimir, va a salir en el centro de la hoja una carátula al tamaño real de la original, con lo cual solo habría que recortarla y pegarla. Yo realmente lo que he hecho es utilizar la original. Por la parte de atrás es cartón, por lo tanto tiene un color de... no está ni pintado, es áspero, cartón, un grisáceo áspero. Lo que he hecho es pegarla con barra de pegamento de papel, esta cara en la parte trasera, de manera que luego la montas al revés y tienes la nueva escala. Y siempre tendrías de recuerdo la otra escala al otro lado. Y luego esta es la otra carátula, que también está hecha a escala. Están aquí, tenéis puestos los nombres, cómo vais a encontrar los archivos, donde iría las puntas, o sea el frontal, lo que quedaría debajo del instrumento. La tercera punta que vamos a utilizar para la medida de continuidad. Este es el punto donde iría el diodo LED, y esta es una pequeña escala de valores máximos SR, igual que estaba en el primer diseño. También hay 2 documentos, bueno, realmente hay 3, uno que se llama CI/2C BMP, que tenéis a escala grande, está bastante grande, en blanco y negro, el circuito impreso, para que podáis hacer la placa de circuito impreso. Tiene las medidas, las cotas y todo, para que hagáis la reducción de forma adecuada. Está en la vista por la cara de componentes y vista por la cara de soldaduras. Realmente, al hacer una transparencia daría igual hacer una que la otra, simplemente habría que tener cuidado a la hora de hacer colocar el fotolito sobre la placa y que no la hiciéramos al revés. De todas formas, está este tercer documento, que es este realmente, que se va a llamar CISR/2, está en Word, en documento docx, y este está hecho a escala, está ya incrustada en la hoja a escala lo que es el circuito impreso, de manera que si lo abrís con el Word y le das a imprimir, se supone que la impresora lo debería sacar a escala. O sea, sería colocar en una impresora láser una transparencia que se consiguen en papelerías, transparencia, o sea, papel de este transparente, que es como plástico, pero especial para impresoras láser, y poner a imprimir y ya está. Y nos daría, pues realmente aquí haríamos 3 placas de una vez y aquí otras 3. Realmente están hechas por la cara de componentes y soldaduras. Con una nos valdría. Ahora vamos a ver el montaje. En esta imagen lo primero que vemos es los componentes que nos hacen falta, lo que necesitamos. El polímetro, que esto lo hemos comprado, viene con las puntas. La placa de circuito impreso que tendremos que hacer. Aquí veis ya el detalle de la forma que tiene, que es igual, parecida, vamos, a la que hay, para que se adapte en el hueco. Este agujero no está marcado en la placa, es el único que va a sujetar de los 3 tornillos que lleva uno de ellos. El agujero que también habrá que hacer de la resistencia ajustable para adaptar el eje de la ruedecita que lleva en el lateral.
y los agujeros para meter los terminales de las puntas positivo y negativo. Y esta es la tercera punta que vamos a meter, que al final estos dos terminales utilizaremos reciclando los suyos que tiene el polímetro, y este tercero pues lo construiremos con un alambre de cobre. Ahora veremos cómo. Un interruptor pequeño, potenciómetro multivuelta, el buzzer, bueno, portapilas y la pila de 12 voltios. En caso de que no se encontrara, pues se podría reutilizar las pletinas que lleva el polímetro. Haciendo una adaptación se podría poner. Y este en concreto realmente es también reciclado, es utilizando un mando a distancia de un abrepuertas de garaje viejo. Es el plástico cogido de la misma carcasa y el portapilas. Aquí vemos cómo hacer el espiral. Esto realmente es una idea de mi compañero de trabajo Fernando. Es un cable de antena del cual vamos a sacar el vivo, el cable rígido de cobre, y sobre una broca de 2 milímetros, ya que es la sección de la punta, vamos a hacer un espiral. Lo hacemos un poquito largo, ya se cortará luego una vez que lo pongamos en la placa a la medida justa. De momento pues lo hacemos un poquito largo. Aquí vemos al abrir el polímetro lo que nos encontramos. Simplemente lleva un tornillo por detrás, la tapa. Estas son las dos pletinas que decía que se podrían aprovechar para adaptarlas a la pila de 12 voltios. Bueno, se podría apañar, pero bueno, lo mejor es poner un portapilas si se localiza. El potenciómetro, bueno, la resistencia ajustable que usamos de potenciómetro, la original, como podemos ver aquí, la ranura es bastante grande. Los que se consiguen normalmente son un poquito más pequeñas. En ese caso habría que limar un poco el plástico para que se adaptara al agujero del potenciómetro que compráramos. Es importante que el plástico traspase, porque si pusiéramos uno de los que simplemente hace contacto, acabaría por soltarse. El medidor, estos dos cables los cortamos aquí a ras y la placa la sacamos. Estos cables ya veremos que se pueden reutilizar en caso de que se quiera o cambiar. Aquí lo que hice primero es marcar el que era positivo, ya que eran los dos del mismo color, para identificar cuál era el polo positivo del medidor y no conectarlo al revés. Luego posteriormente le puse cables de color. Esto sobra, es el eje del selector, que lleva una bola y de acero y un tornillo aquí. Bueno, esto sobra. La rueda, que esta sí vamos a recuperar, y la placa, que tampoco vamos a utilizar. O sea, realmente lo único que vamos a utilizar es la rueda, la carcasa y el instrumento de medida. Aquí vemos ya la placa montada. Hemos recuperado los terminales de la placa original, los hemos colocado aquí, los hemos soldado, y aquí hemos puesto el espiral de cobre del tercer terminal. Este agujero, bueno, aquí le hice un poquito alargado porque estuve probando varios tipos de resistencias ajustables para hacer pruebas, pero realmente el agujero simplemente hay que hacerlo lo que es por donde va a hacer el paso, que es por aquí, uno redondo. Y este es el agujero que también hay que hacer a medida del tornillo de fijación, que está aquí, es este de aquí. Es el único que va a fijar. Este no lo utilizaremos y creo que ahí más o menos a esta altura, en la carcasa tampoco. Aquí veis ya el portapilas que está puesto. Vamos a ver más que se ven. Aquí está el detalle lateral de cómo va la resistencia ajustable. Es importante que la resistencia esta la pongamos a lo más bajo posible, para que la distancia desde la rueda hasta que toca el potenciómetro sea corta, porque así se le da más rigidez y va bastante mejor. En caso de que los terminales sean amplios, hay dos opciones: hacer el agujero un poquito más grande, pero es importante que entre hasta abajo, o si no, con una lima pequeña se pueden limar. Lo que decía al principio de que este potenciómetro, normalmente los que se compran van un poquito duros, pues sería conveniente meterle un cúter por aquí detrás. Está la minilla de plástico que lleva, meter simplemente la cuchilla por un lado y por el otro, y con eso se afloja el remache y va bastante más suave, que es importante porque si no el eje de plástico se llegaría a romper, sería fácil que se rompiera. Otro detalle a la hora de montar es que la altura de los condensadores, que son los más altos, quizá, depende del tamaño, pueda llegar a tocar la tapa y no nos impida cerrarla. Entonces es conveniente dejarle un poquito de distancia a la patilla para poderlos inclinar un poco y que así no haya problemas a la hora de cerrar.
Aquí podemos verlo ya sin atornillar para que se vean los detalles del buzzer, cómo va. Lo que se ha hecho es agujerar donde iba el selector, más o menos es la misma medida. Se adapta a que vaya la parte frontal justo a ras de la caja, totalmente plano, y luego aquí está pegado con los tites, realmente pegamento rápido. Y luego aquí lo que le di es un poquito más, otra capa de los tites, y le puse para endurecerlo bicarbonato. Es bastante bueno el resultado que queda bastante rígido, queda una capa bastante rígida. Aquí veis el detalle de la resistencia, cómo está puesta por dentro. Este condensador es el de 100 microfaradios, que decía que sería conveniente cambiarlo. Aquí no está cambiado todavía, como podéis ver. Y otro detalle que no dije tampoco en el esquema, un condensador de 10 microfaradios que lleva la entrada de 12 voltios, que realmente no haría falta porque la pila es un condensador bueno, pero resulta que las pilas de 12 voltios están fabricadas con pilas de botón, y en este caso esta pila ya no filtra demasiado bien, pero es que si se utiliza la pila mini, una que hay un poquito más estrecha, todavía es peor, y llega a meter ruido en la placa y nos falsea las medidas de continua. La señal, cuando arranca el oscilador, se genera una señal interferente por la alimentación, y como el amplificador a partir de 10-20 milivoltios ya lo amplifica, ya el instrumento de medida se mueve, pues llega a falsear la medida. Entonces en la placa, el diseño nuevo ya está, en el circuito impreso ya está incluido. Aquí no está puesto todavía, pero es conveniente ponerlo para evitar problemas. Este es el interruptor deslizante, que lo que se hace es pues una ranurita aquí, se mete esta pata entre el soporte original y el metal, y luego pues está pegado de la misma manera que está pegado el buzzer piezoeléctrico. Aquí lo vemos ya todo montado. Todavía estaba sin poner el condensador, el electrolítico sí estaba puesto. Aquí no lo había puesto porque con esta pila no había problemas, pero luego cuando probé una pila de las mini, pues vi que era problemático, o sea, daba error en la medida, y al final pues lo puse. El ahorrar a veces no es bueno, intentar ahorrar un componente pues no merece la pena. Aquí nos queda ya la parte frontal antes de cambiarle la escala y ponerle la carátula. Como vemos, esto ha quedado a ras, sería conveniente pasarle lija de agua fina para que quedara totalmente plano. Y este agujero, como os decía al principio, probarlo, pero lo mejor es taparlo. Si se compra un buzzer piezoeléctrico de los que ahora venden en el mercado, son bastante potentes de volumen y son molestos, y sería conveniente cerrarlo, porque lo que se trata es de un aviso acústico, una señalización acústica, no es un aviso de alarma, que realmente es lo que parece que hace. Y finalmente aquí ya vemos cómo queda acabado, vemos el tamaño que tiene, cómo quedaría la carátula pegada. Y bueno, y para hacer estos cortes, para que queden bien, yo como los he hecho para que no se vea el papel destrozado, pues es pinchar con una aguja o una punta de un destornillador en el medio, una vez que está presentado antes de pegarlo, para marcar el centro, y luego con la punta de un soldador ir metiéndola poco a poco, de manera que se va introduciendo el papel para adentro quemado, y con el cúter se va cortando la parte quemada hasta que consigamos la dimensión exacta del agujero que queremos. De esta manera queda el papel totalmente cortado en círculo y queda el corte perfecto, no se nota. Aquí no se aprecia, pero el diodo que hay aquí pues también está hecho de la misma forma. Una vez que hemos hecho ya el corte, con pegamento de barra o adhesivo de cinta adhesiva de 2 caras, de la muy fina, tiene que ser muy fina, si no con pegamento de barra suficiente, y después por protección pues darle un poco de laca fijadora para evitar humedad y que el papel se estropee. En la carátula no haría falta dentro porque va protegida con la tapa de plástico.